¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en vivo y en directo. Por eso suceden estas cosas. Así que, a ver, María Elena, pon ese audio. ¿Ya? Pon ese audio. Sí, sí. Vámonos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, buscas Señor. la página Dios Fidel Brito, discípulo de Jesús, para ver si estamos al aire. poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Claro que sí, te alabamos, Señor, en este hermoso día, porque nos has regalado este don maravilloso de la vida. Gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros al pendiente, esperando este programa. Les pedimos disculpas porque hemos entrado unos minutos tarde porque las cosas que suceden aquí en vivo, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Así que, María Elena, bienvenida una vez más. Gracias por acompañarnos. Bueno, Fidel, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, para mí es un honor estar hoy en este programa porque además, como nos pueden ver, ¿cierto? Estamos muy azulitos y nuestra sonrisa está así de grande porque hoy en tu programa pues vamos a hablar de este gran triunfo que hemos tenido como Provida, que somos como católicos Provida, ¿sí? Sí, y por eso la alabanza, ¿no? Y por eso la alabanza. Señor. Gracias, Señor. Por esta gran batalla que se ha ganado el día del viernes pasado. Así que estamos todos contentos, estamos alegres, dándole gracias a Dios porque pues en medio de todas estas dificultades Dios nos da mucha esperanza. Sí. Así que, Marilena, ¿gustas hacer una pequeña oración para empezar el programa? Bueno, vamos a hacer pues, como tú dices, una pequeña oración. Y yo pues quiero, en nombre de todos los Provida, solamente soy una militante pequeñita, y nosotros pues somos militantes aquí pequeños, pero quiero dar gracias al Señor inmensamente, unas gracias por este triunfo, porque es de Él y es de su Madre Santísima, que haya podido suceder en este país que tantos años, 50 años, autorizando el aborto, Señor, hoy ya podamos contar con este fallo sucedido precisamente 24 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo te pido, Señor, que esta batalla, que es una batalla en medio de esta guerra que hayamos ganado, te pido, Señor, que sirva para alentarnos a seguir adelante, porque sé que muchas personas han sufrido tanto esperando que algún día hubiera esta luz de esperanza, y te damos gracias, Señor, por esta obra tuya, y a tu Madre Santísima también, porque ella seguro que ha intercedido permanentemente. Ella es nuestra Madre y es la que más ha abogado desde la aparición de la Virgen de Guadalupe, también que es símbolo de la vida. Ella ha abogado por todos nosotros para que este mal tan grande que es el aborto, este pecado tan grande, Señor, algún día podamos decir que ganamos la batalla, la guerra completamente. Pero te damos gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos, Señor, por este triunfo que nos da tanta luz de esperanza. Amén. Amén. Bien, pues nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues una vez más, bienvenidos a su programa Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros. Los invitamos a que compartan en sus medios de comunicación, en sus
plataformas digitales, en sus redes sociales, a que difundan este video, a que nos ayuden a evangelizar y ayúdennos a compartir esta alegría inmensa que tenemos, porque gracias a Dios ha habido un fallo a favor de la vida el día viernes 24 de junio de este año 2022. Así que vamos pues con ustedes a compartir esta alegría. ¿Ustedes saben de dónde, cuándo empezó todo esto? Yo no lo sabía, pero hoy lo vamos a saber. Yo no lo sabía, pero hoy lo vamos a dar a conocer para todas las personas que no lo conozcan, que no sepan, ¿sí? Así que María Elena nos va a hacer el favor de acompañarnos en estas instrucciones. Sí, bueno, sí, como tú dices, Fidel, es muy importante. Yo siempre pienso que es muy importante que sepamos la historia de dónde vienen las cosas, porque a veces solamente vemos, bueno, un fallo, sí, muy bien, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué estamos tan felices? ¿Y desde dónde viene esta historia que es bien larga? Y sobre todo que creo que hemos descubierto que ha sido basado en errores, sí, en errores, mentiras y engaños, y por eso es que este país, Estados Unidos, y desgraciadamente pues ha sido un ejemplo para muchos, donde se ha aprobado el aborto. Mi país, por ejemplo, hace poco ya teníamos 3 causales, pero se ha extendido hasta los 6 meses, cosa que es muy vergonzosa y muy triste para nosotros. A los 6 meses. Hasta los 6 meses. Entonces, bueno, yo creo que es de verdad bien importante que sepamos y que estemos seguros, porque no se trata de que las personas que somos pro vida, los que defendemos la vida, pues estamos acá solamente batallando sin ningún fundamento. Y cuando la ley de pronto a veces son injustas, pues no estamos felices, pero cuando sabemos de que ha habido un error que se ha corregido 50 años después y que ha dejado la muerte de tantos seres inocentes, ha provocado, porque el hecho de que una ley, millones de niños abortados, y el hecho de que en estos momentos pues nos demos cuenta que la Corte Suprema de los Estados Unidos pues ha fallado en contra, o sea, prácticamente ha dejado sin piso y ha desconocido que hubo en realidad un argumento válido para esta ley que lleva pues como nombre, a ver un poquito, que somos el fallo Roe versus Wade se pronuncia. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros que nos demos cuenta que el estudio de estos jueces pues dio a conocer que hubo una cantidad de errores que luego pues van a corregir ahora. Lastimosamente han pasado 50 años, como decimos, aproximadamente, pero bueno, nunca es tarde, ¿sí? Nunca es tarde, y esto va a servir para otras, por ejemplo, para otros países donde donde se va a poder ver que sí se puede. Sí se puede lograr ganar esta gran batalla y luego la guerra, ¿sí? Entonces, pues vamos a contarles esa historia para que ustedes queden bien informados. Bueno, deberíamos de ocuparnos varios programas, pero en resumen, que quedemos bien informados de dónde salió esta ley y qué es lo importante que se ha conseguido, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, para eso, pues es importante consultar la historia. La historia siempre nos dice de dónde vienen las cosas y por qué caminan así. Bueno, entonces resulta que este 24 de junio del 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos le puso fin al fallo Roe versus Wade. Y entonces con un fallo que se llama, pues que tiene el nombre Dobbs, que anula pues este fallo y que lo tira por el suelo. No solamente este fallo, sino, como vamos a ver en esta historia, cómo esto quedó fundamentado en 2 fallos, ¿sí? El primero es que hace, fue en 1973, Hace 49 años. Hace 49 años, y el segundo fallo fue hace 20 años, que se llamó Planned Parenthood versus Casey. Entonces,
vamos a hablar de esos dos fallos porque ellos fueron los que dejaron establecieron el supuesto, entre comillas, derecho al aborto. Derecho al asesinato, pues, vamos a hablar derecho al claro. aborto, sí, que en realidad pues es un asesinato en los más indefensos de los indefensos, porque están en ese vientre donde solamente su mamá puede llegar a decir no. Pero muchas veces las circunstancias, muchas veces ellos, entre esas otras cosas, ellos se aprovecharon. Y vamos a ver ahora contando esta historia, cómo se aprovecharon de las circunstancias de una persona que estaba desesperada y le ofrecieron le dijeron, vamos a utilizar, bueno, ella no se dio cuenta que había sido no se dio utilizada. cuenta. Ella no se dio cuenta. Ya después vamos a ver que esta historia es bien bonita también porque tiene algo bien importante, cómo fue utilizada para que se aprobara el aborto en los Estados Unidos. Y que luego vamos a ver que ella misma luego participó y como también Dio un giro. dio un giro, sí. 180 grados. Sí, bueno, entonces él decía este fallo que el aborto es un derecho constitucional en Estados Unidos y por lo tanto los estados no pueden prohibir no pueden prohibirlo, lo cual permitía el aborto libre en todos los estados. O sea, al haber este fallo de la Corte Suprema, pues ya todos los estados estaban autorizados para que, o mejor dicho, o se les prohibía que ellos autorizaran el aborto, ¿sí? Entonces, ya cada estado, pues como sabemos, políticamente este país, pues se maneja por estados, entonces, pero ya con esa autorización de la Corte, pues ya cada estado era libre, ¿sí? Ya no había problema. Y no podía prohibirlo, que es lo más importante, no podía prohibir el aborto. ¿Sí? Y de ahí se pegaban pues todas estas feministas sobre todo estas cuestiones que buscan pues acabar con la vida. No solamente estos movimientos últimos que hay sobre que feminismo malentendido, porque el feminismo no nació así, sino que se tergiversó, se dañó. Entonces, vamos a hablar pues también de eso. Bueno, entonces el primer fallo, en 1973, con el fallo Roe versus Wade. El segundo fallo hace 20 años con el fallo Planned Parenthood versus Casey, que también decía que cualquier restricción al aborto significaba una carga para la mujer. ¿Cómo le parece? Una carga para la mujer. Por lo tanto, el aborto el aborto debía ser libre, completamente libre como por ejemplo existe en Nueva York. El estado de Nueva York, el aborto es libre hasta el día antes de nacer el bebé, hasta el día antes. Creo que hace unos dos años que se aprobó. Entonces una madre que elige, pues dice que no quiere tener a su bebé, puede decirlo el día antes. Y debe practicarse. Bueno, hasta este fallo que vamos a ver cómo van a ser las consecuencias, ¿sí? Porque no solamente va a traer algunas consecuencias sobre el aborto, sino sobre otras cosas que tienen que ver pues con la vida, ¿sí? Ya. Con la vida humana. Bueno, creo, Fidel, que hay, ¿cierto? ¿Quieres hablar sobre vamos a ver? Tú termina y, bueno. y ya todo vamos eso a ver, lo vamos entonces. a mirar también con las Sagradas Escrituras. Claro. A ver qué dice la palabra de Dios. Sí. Es más, les vamos a mostrar aquí con la palabra de Dios cómo fue de que estas personas, los jueces de la Corte Suprema, pudieron ellos analizar y tomar esta decisión. No fue por ellos. Sí. No fue por ellos. Porque si hubiera sido por ellos, no lo hacen. ¿Sí? No lo hacen. Vamos a ver, todo eso lo vamos a mirar en la palabra de Dios. Sí. Y mira lo importante que es, Fidel, decir esto, que es así. Mira, en la vida se defiende y no necesitas muchas veces ni siquiera mencionar a Dios. No, pues no. No, pues no. porque el derecho a la vida
el derecho a la vida es un derecho intrínseco al hombre, sí, como el derecho, por ejemplo, a la libertad y eso. Pero entonces muchas veces, que es que los católicos, que No, es no, que, no, no, que es no. que saquen sus, como dicen las feministas, que es su lema, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, dice, eso es su lema. Es que no necesitamos hablar de Dios, ni mencionar siquiera la iglesia, ni nada católica, que es, pues, ha defendido todo el tiempo el La derecho vida. a la vida. No se necesita mencionar a Dios para que podamos dar razones lógicas y Válidas. científicas válidas con respecto a la protección de la vida. Bueno, Así de sencillo. sí, entonces, primero que todo, fue un engaño. Entonces, esto fue lo que los jueces encontraron, ¿sí? Más lo que tú vas a decir, esto fue lo que los jueces legalmente, pues hablando legalmente, fue que, bueno, que hubo un engaño en este Proceso. fallo, en este fallo que se dio, en este proceso, en esta demanda, porque se trata de una demanda de unas personas. Vamos a ver cómo sucedió y termina en un fallo. Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, en este fallo hubo una serie de mentiras y engaños que los jueces encontraron. Y mira que este fallo fue increíble porque fue un fallo por una mayoría, es 6-9, ¿sí? 6-3. O sea, el número de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos son 9. Y de esos 9 tuvimos 6 a favor y 3 en contra. Sí, bueno. Entonces, este caso Roe versus Wade dice que en realidad Roe, vamos a explicar por qué se llama así, ¿cierto? Roe es porque es un nombre ficticio que se utilizó para proteger, el verdadero nombre de la persona, para ¿no? proteger la privacidad y de ataques y cualquier cosa a la verdadera persona que demandó. Pero ya desde ahí ya empieza una mentira. Sí. No, si yo quiero decir algo o buscar la verdad en lo que estoy proponiendo, ¿por qué me voy a esconder? Bueno, pues lo que pasa es que la ley permite este tipo de figuras para proteger la privacidad de las personas que no quieren aparecer. Como esto es algo que trae tanta consecuencia, pues entonces se permite, ¿no? Sí. Se permite utilizar esto. Pero en realidad la persona que demandó, su nombre era Norma McCorney. Y bueno, ese es su verdadero nombre, pero en el caso se llama Roe, pero Jane Roe, ese es su nombre ficticio, pero en realidad su nombre es Norma McCorney. Ella en ese momento en 1969, ella tenía 21 años de edad, ya tenía 2 hijos anteriores. Su primer hijo pues estaba en realidad muy jovencita, tenía 21 años y su primer hijo ella lo dio, se lo entregó a su abuelita para que lo criara. El segundo hijo que tuvo lo entregó en adopción. Cuando ya ella se ve embarazada, pues mira, ahí está la cuestión de qué es lo que pasa cuando las personas toman esta decisión. Es muchas veces llevadas por las circunstancias, ¿sí? Por no haber, y ella más tarde lo dice, hubiera sido posible que yo no hubiera hecho esto porque hubiera recibido una ayuda, una información exacta de lo que yo realmente podía hacer en vez de tomar esta decisión, cosa que a ella incluso le pesó mucho porque luego se dio cuenta del error pues tan grande que era, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella vive en Texas, y allí pues el aborto está penalizado. Como no lo puede hacer por sus circunstancias económicas, entonces ella piensa pues de pronto ella piensa pues como ir a otro estado como Nueva York, otros estados que aprueban en esa época ya el aborto y está legalizado, entonces, pero ella ante las circunstancias económicas pues no puede. Entonces, ¿qué pasa? Esto es aprovechado por unas abogadas, ¿sí? Que son del movimiento feminista,
pro aborto, y entonces le dicen, bueno, usted puede aprovechar, ellas piensan, vamos a aprovechar esta persona, vamos a utilizarla, en otras palabras, para iniciar un proceso y demostrar de que hay causales, o sea, que la mujer es una carga para la mujer, como dijimos, el hecho de tener un hijo sin quererlo. Entonces ellas ven en eso pues una oportunidad para legalizar el aborto a nivel de a nivel de todos los Estados Unidos, y en realidad lo aprovechan. ¿Qué le dicen a ella? Que van a decirle, pues, y más de eso lo dice ella, o sea, personalmente ella en declaraciones lo dice, vas a decir que fuiste violada por un grupo de hombres. Y entonces eso va a hacer que haya más escándalo, que haya más opciones para que aprueben pues, el aborto en estos casos, y para hacerlo más visible, ¿cierto? Más escandaloso, ¿sí? Más escandaloso. Bueno, el nombre de esas abogadas, pues son dos abogadas, pues dice que son muy jóvenes y del movimiento feminista, y se interesan en llevar pues este caso. Se llaman Sarah Whittington y Linda Coffey. Bueno, y el fiscal del caso es el señor Henry Wade se pronuncia Henry Wade, que hay, por eso es que se llama el caso, por eso es que el nombre del caso es Wade versus Wade, porque Wade es el representante del estado de Texas, es del fiscal representante del estado de Texas. Entonces, en ese caso, pues es el nombre de ella contra Wade. Y es por eso lleva este nombre. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el objetivo que se busca pues en este proceso por estas dos abogadas? Y más que todo en favor del movimiento, que ese es lo que está detrás, el movimiento feminista, ¿sí? Por eso es que sobre el movimiento feminista, Fidel, pues hay que hablar y hay que digamos, sacarlo a la luz pública, porque muchas personas escuchan cosas sobre este movimiento y piensan que está bien, que ellos tienen una buena, o sea, que son causas nobles, y en cada una de estas actuaciones lo que hay es un feminismo mal entendido, y un feminismo que lo único que pretende es acabar con la familia, degradar al hombre. Y bueno, imagínate, y buscar hasta, o sea, acabar con la vida. Con la vida. Entonces, eso no son ningunos buenos objetivos, sino nada. No, eso no tiene nada de feminista, y eso, por el contrario, pues no debemos apoyarlos nunca. Y muchas mujeres, pues, que son inocentes, que no averiguan, porque yo pienso que en estos momentos, Fidel, hay que... Y pues ustedes, queridos oyentes, hay mucha información, pero muchas personas no les interesa. Eso es. No les interesa y no quieren saber nada, y bueno, eso no me interesa, yo nunca voy a practicar un aborto, pero mentiras que en estas cosas que de lo que hemos a veces hablado de este pecado social, que es en el que muchas veces nos quedamos cuando pecamos, cuando nos quedamos callados, cuando no decimos nada. Y entonces, claro, muchas jovencitas les parece muy chévere, ¿cómo se dice? Muy nice participar en estos movimientos, y no saben lo que están apoyando, y no saben los intereses que hay detrás de esto. Bueno, entonces, objetivos que tenían estas detrás, y que era pues realmente era legalizar en todos los Estados Unidos el aborto. A ella no les interesaba ni la situación de esta señora, ni sus problemas, ni situación económica. No, a ella les interesaba esa oportunidad para legalizarlo en todos los Estados Unidos. Y mira que 50 años para practicarse. Bueno, entonces, y generar un precedente histórico que dejara en firme ese derecho que dicen ellas, derecho que no es ningún derecho, al aborto. Entonces, ¿qué pasa? Marilena, sí. Derecho a matar a nuestros hijos, a nuestros propios hijos. O sea, creo yo, queridos hermanos, que en la sociedad o en el mundo no hay otros animales, sinceramente, así con las palabras como van, no hay otros animales más salvajes que maten a sus propios hijos que el ser humano. Yo creo que lleva la delantera. Sí. Esta es una generación o una generación, sí, porque empezó de ahí para acá con más publicidad,
generación asesina, decía el padre Loring. Así nos van a llamar nuestros nietos, nuestros bisnietos, la generación asesina. ¿Y por qué? ¿Qué hicimos nosotros para evitar esto? ¿Qué hicimos? ¿Hicimos algo? No, nos quedamos cruzados de brazos y viendo que ruede el mundo, nomás que no me pase a traer. Que no toque conmigo, sí. Y valga pues en estos momentos porque Fidel, mira, estaba escuchando yo algo sobre una explicación de la palabra idiota. Y es una palabra que aquí creo que en Estados Unidos les gusta como mucho, Sí. idiota. Y esta palabra idiota es una palabra que viene del griego. Y dice que es una palabra que significaba a las personas, a los ciudadanos, que no les importaba participar en nada. O sea, no quieren participar en política porque yo no soy político, a mí no me importa. Vamos a ver cómo tiene de importancia. No me importa lo que esté pasando en otra parte porque no toca conmigo. Yo no soy el que estoy haciendo esto, las consecuencias no son mías. Yo no soy el que estoy haciendo esto, yo no soy el que estoy abortando, no soy el que tengo un negocio de esto, porque esto realmente es un negocio. Entonces, los griegos llamaban a este tipo de personas idiota. Y eso es, porque es que a veces nos convertimos en idiotas útiles cuando decimos que no nos importa Que no. lo que está pasando en el mundo, no nos queremos enterar porque no toca conmigo, pero no sabemos cómo estamos de involucrados. Entonces los griegos a estas personas les decían así, con ese nombre, y ese nombre viene, pues esa palabra viene del griego, ¿sí? Que significa el que no le importa nada. El que, Indiferente sí, a la todo. indiferencia. Y y nos damos cuenta cómo la indiferencia, pues es un pecado. Es un pecado. Y el pecado social, que es ese en el que no hacemos directamente las cosas, pero participamos de él, pues ese es bien grave. Incluso es uno de yo pienso que es más grave que los dos, porque ser indiferentes, pues es lo peor. Bueno, entonces, ¿cómo utilizaron esta persona para esos fines? Y dice que esta persona nunca participó de una audiencia en este fallo, ¿sí? Fíjate, Nunca estuvo estuvo. yendo a las cortes, pero sin estar Sí, físicamente. sin estar físicamente porque tenía sus abogadas, ellas eran las que hablaban en nombre de representantes. ella, entonces ella nunca fue. Sí, nunca fue. Bueno, y esto, pues, eso dice mucho de esa situación. O sea, ella ni siquiera se dio cuenta que era lo que hablaba. Bueno, ella luego, posteriormente, pues, tuvo su bebé, que ese fue su tercer hijo, y también, pues, lo entregó en adopción. Ese bebé nació durante el proceso, durante el tiempo que estaba corriendo este proceso, este caso, y resulta que mire, estas señoras, estas dos abogadas, nunca le ofrecieron a ella la opción de aborto. A pesar de que le estaban llevando el caso para que se aprobara el aborto, nunca le dijeron a ella abortar. ¿Por qué? Porque ellas necesitaban que se vieran los daños que ella iba a tener cuando naciera ese bebé que ella no quería tener. ¿Sí? Ya. Entonces ellas estaban interesadas. Entonces no le dijeron, porque deberían de haberle dicho, bueno, además porque iba a perjudicar el fallo, porque al decirle, bueno, pues ya abortó, ya que, entonces pues Que está como que peleando. iba a perder el fundamento. Entonces ellas nunca le ofrecieron eso, ¿sí? Nunca le ofrecieron, tampoco le ofrecieron esas alternativas porque no les interesaba, ¿sí? Bueno, entonces dice que luego ella luego participó, ¿cierto? Participó más adelante en grupos pro vida, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues de lo que pasó y de lo que realmente había detrás. Ellas lo que les interesaba era utilizarlos como una estrategia para la aprobación pues del aborto. Durante la audiencia de McCorney dio a luz a su niña y la entregó en adopción, pero ella misma dice en unos videos más adelante que ella nunca reconoce que ella nunca fue violada.
O y sea, los videos reconoció, Marilena, reconoció que eso fue una mentira. que fue una mentira que de sus abogadas. Que fue violada por varios No, hombres. que ella nunca fue, ella nunca fue violada, sí. Entonces, e incluso pues ahí se ven los videos están ahí Hay en videos en internet, vivo, sí. ahí están, donde ella niega. Donde ella dice, no fui violada. Le pregunta, ¿pero usted fue violada así en las circunstancias como dicen los... No, yo nunca fui violada. Entonces, bueno, desde ahí pues ya estaban mintiendo, cuestión que debería de haber, hace muchos años, haberse caído ese fallo. Sí, Porque es que pues un fallo en base a puras mentiras. Bueno, entonces en 1991 McCormick empezó a trabajar en una clínica. Mire que aquí es donde viene el punto de inflexión y donde ella se da cuenta del error tan grande que cometió. Entonces ella empieza a trabajar en una clínica de aborto, pues que le ofrecieron, porque claro, ella era el símbolo de esa aceptación del aborto, o sea, legalización del aborto. Entonces ella, pues claro, le ofrecieron un puesto, traía un puesto en una clínica no en esa, pero dice, creo que el nombre sí está, pero no es para clínica de este tipo, no. Okay. Entonces, resulta que ella ahí, pues se hacen abortos, pero como muchas personas de la parte administrativa nunca están presentes en los abortos, entonces ella, pues no trabajaba ahí, pero no se daba cuenta que era lo que pasaba. Hasta que pues tiene la oportunidad pues de ver lo que sucede. Y entonces ella misma dice en una entrevista que le hicieron, en una entrevista televisiva, dice, es que el aborto, o sea, tienes que ver qué sucede en un aborto. Tienes que ver que ahí ese bebé al segundo trimestre ya tiene una cara, ya tiene o sea, un aspecto de persona, ya tiene dice que tiene una facciones pues completas, no es esa bolsa de células que dicen los feministas que hay, y entonces cuando dice ella, pues muy afligida, porque ahí en los videos se ve cómo está, pues esto la ha impactado tanto, y dice, es que tienes que ver su cara, su aspecto, es un ser humano, sí, es un ser humano. Entonces, esto pues hace que ella pues reflexione y se convierta en una provida. Después de ser utilizada, ellos mismos le dieron las herramientas para que se diera cuenta de que realmente lo que estaba haciendo no era correcto. ¿Ah? Bueno, y volvió la moneda. Sí, imagínate lo que hace Dios, ¿cierto? Así es. Dios. Entonces, resulta que ella, también se me olvidaba decirle cómo ella también habla de que tienes que ver esa cara, tiene ese cuerpo completo. Pero ella también habla de lo que pasa cuando después del aborto, cómo ponen a los bebés en una pequeña cubeta dentro de un refrigerador, sí. Y eso pues eso es una cosa bien muy triste, sí. Bueno, todo esto pues la lleva a ella a rechazar completamente el feminismo y a abrazar a grupos pro vida, que tanto que en el año 2001 participa en marchas pro vida en Austin, Texas, donde ella misma pide el fin del fallo que lleva su nombre, ¿sí? Ella misma pide que se dé término que se termine con ese fallo que es un error. Y bueno, y eso sucede, pues, ¿cuándo? El 24 de junio del 2022, que se pone fin a este fallo. Bueno, vamos a ver unas conclusiones que antes de que tú entres ahí, unas conclusiones y unos, digamos, conclusiones sobre este fallo y a qué lleva y sus consecuencias, ¿sí? Entonces, primero sería, el aborto en los Estados Unidos no es un derecho constitucional, dicen los legisladores, no es un derecho constitucional. Es verdad que los jueces nunca pudieron encontrarlo. Entonces, ¿a qué se dedicaron estos jueces durante todo este tiempo que se fue demandado este fallo? A buscar dónde estaba ese derecho.
y no lo pudieron encontrar por ninguna parte. Decían que estaba en la, Que en sí, la que- Constitución. sí, o sea, que imagínate, el derecho a abortar. Entonces, ellos dijeron, no está, ese derecho no existe en la Constitución. No existe. Entonces, no lo encontraban por ninguna parte. Los jueces entonces, ¿qué pasó? Que estos jueces en este año, en este fallo, se lo inventaron. Se inventaron el derecho al aborto, cosa que no existe en la Constitución. Y ya sabemos que las constituciones de los países, pues es la ley suprema, es la ley que rige todo, pues la justicia, bueno, en la que se basa la justicia, porque pues la Constitución pues están unas normas que son muy, como muy secas, como diría. Este país respetará el derecho a la vida, pero el desarrollo de esa ley, solamente de ese pedacito, De esas palabras, pues. va a otro tipo de leyes que son las que me explican cómo funciona. Entonces, al no existir en la Carta Constitucional el derecho al aborto, pues por lo tanto está bien que haya otras leyes que vayan a autorizarlo, ¿sí? Entonces, es lo que dice, estos jueces se han inventado el derecho. ¿Y por qué no castigan a esos jueces tú, los que se los han inventado? Bueno, inventado? A ver, bueno, sí, vamos pues, a ver. mira, debería porque ¿Cuántos millones de niños sí. fueron asesinados, entre comillas, legalmente, asesinados? ¿Sí? Compartan este video, queridos hermanos, porque puede ser que por este tema, por esto que estamos hablando, YouTube nos lo cancele o X. Pero no importa, ¿sí? No importa. Sí. Continuamos. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El derecho al aborto es en la Constitución, ni existe y es un invento jurídico. Ahí está. Un invento. Y bueno, uno se preguntaba, en un país como este, ¿cómo pasan 50 años para que decidan o para que se den cuenta de esto? Bueno, no sé. Es una buena pregunta. Bueno, ¿qué significa? Entonces, si esto no es un derecho, queda en manos de acá en adelante. Al salir este fallo del 24 de junio, la semana pasada, el viernes, ¿qué significa esto? Que cada estado tendrá en sus manos, pues ya habiendo esta ley, entonces quedan en manos de los legisladores estatales, no de los federales, porque ya fallaron, ¿no? Ya está la corte está por encima. Entonces, cada estado deberá pues tomar la decisión. Quería sacar la lista de los estados que ya antes de este fallo ya estaban en proceso de eliminar esta ley. Entonces, ahora que ha salido, pues ya con mayor razón, creo que son 25 los que hay hasta ahora. La verdad, parece que yo miré que eran 23. Sí. 23 estados, Sí. recuerdo. Sí, pero se van sumando. Sí, se van sumando. Creo que si son honestos, tienen que sumarse en lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es que si la Corte Suprema, la Constitución lo dice, pues a ver, ¿dónde está pues entonces el acatamiento a la ley? ¿Sí? Exacto. Entonces ellos tienen que dar el ejemplo de acatar la ley. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí donde vamos a ver algo que es bien delicado. Dice, entonces, también es importante que los estados que ya tenían en proceso esta ley, pero por la situación de que la Corte tenía que definir, pues estaban como en espera, ¿sí? Ya. Entonces eso destraba también ese proceso de esos estados que ya querían terminar con esta cosa tan horrible. Bueno, entonces, al final del día, bueno, esto es la política. Vamos a hablar, que esa palabra la detesta, yo creo que la detestamos. ¿Por qué? Porque es mal entendida. Y porque no la política, sino los políticos son los que han hecho el daño. O sea, la política no la política en sí, sino los miembros los que la hacen de políticos Sí. y no han sabido desarrollar lo que es realmente Sí. el significado de la palabra Sí, política. sí. Bueno, ¿Sí? porque la política es un arte, es el arte de gobernar, ¿sí? Eso es un arte de gobernar y es tan antiguo. Buscando el bien común, el bien común. Entonces, no deberíamos enojar, o sea, tener rabia contra la palabra política, sino contra ese que
practican mal la política, que es el político corrupto, el político que no cumple con sus deberes, el político que no sube allá sino para llenarse de dinero. Y estas cosas hay que hablarlas. Así muchas personas digan, no, no me hable política, odio la política, odio los políticos. Bueno, pero es que tenemos que ser inteligentes. La palabra griega. Si no queremos decirle la palabra griega. Bueno, entonces. Una persona que no se interesa en esas cosas, recuerden la palabra griega. Sí, bueno, entonces este fallo, mire, este fallo, no vamos a hablar de personas, este fallo es el resultado de un trabajo político. ¿Por qué? Porque a ver, ¿a quién podemos decir que defiende la vida? ¿A qué persona, institución podemos decir que defiende la vida? Por ellos, por estas personas es que podemos tener un tipo de fallo de esto, porque han organizado, se interesaron, fueron organizando inteligentemente, ¿sí? Para que hoy saliera un fallo de ¿sí? Porque si no se hubiera hecho eso, no estaríamos hablando de él, ¿sí? No estaríamos. Entonces, hay también detrás algunos políticos muy inteligentes que han organizado y han llevado a que esto suceda, ¿sí? Son personas que hacen que sucedan las cosas. Eso es. Sí, hacen que sucedan las cosas. Bueno, no esperes que sucedan, haz que sucedan. Haz que sucedan. Bueno, así entonces es importante entender que la política, si no nos guste, queda en manos de ellos, de estos legisladores. Por eso es que nosotros, con nuestro voto, con nuestra decisión, podemos hacer el cambio, ¿sí? Pero necesitamos conocer qué tipo de personas son las que se están posponiendo para legisladores, proponiendo para legisladores, para los que van a hacer las leyes, los que van a estar en el Congreso. O sea, todo eso es muy importante, queridos hermanos, que uno conozca, y así se le puede dar el apoyo o no. ¿Sí? O no, o sea, si hay malos gobernantes en el gobierno, hay que ser claro, la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, La culpa es nuestra, ¿sí? La culpa es nuestra, así de sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos qué tipo de sinvergüenzas son y ahí los vamos y votamos por ellos. Y tristemente, yo lo digo tristemente, en este país el presidente se define como católico, ¿sí? ¿Qué clase de raza de víbora, sepulcro blanqueado es ese católico que aprueba el asesinato a los inocentes? ¿Qué clase de católico es? O sea, ahí es donde hay muchas preguntas que necesitan nuestras respuestas de cada uno. Sí, y en realidad con nuestra participación activa y en momentos como estos, vienen unas elecciones de Congreso aquí en los Estados Unidos y las personas que tienen la posibilidad tienen que investigar qué personas hay ahí que vayan a apoyar estos cambios, un cambio real. ¿Sí? Porque si no, esto va a ser una batalla de unos que vamos a ganar solamente por un tiempo y luego van a venir a posesionarse personas que no les importa, que por intereses políticos, intereses de dinero, por intereses de poder, van a quedarse ahí, pero que no les interesa la vida, no les interesa nada. Entonces, pues nosotros realmente podemos hacer, nosotros somos los que estamos llamados a hacer el real cambio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué hemos ganado una batalla y no la guerra aún? Por esta razón, porque cada vez que hay elecciones, pues si suben ahí personas que no les importa, pues vamos a estar otra vez en el mismo problema. Entonces, entonces esto quedó en manos de los estados y elegir políticos que defiendan la vida, apoyar a aquellos que se jueguen la vida por la vida. ¿Sí? Jueguen la vida por la vida. Bueno, defender, y otra cosa también, porque están estos jueces que han tomado esta decisión en contra de tanto, porque no solamente en contra de feministas, sino en contra de movimientos y cosas grandísimas, ¿sí? Negocios, porque detrás de el aborto existe un negocio muy grande, ¿sí?
un negocio multimillonario. Entonces, esto no lo estamos diciendo aquí nosotros porque pues apenas nos informamos, pero esto ya se sabe porque cuando se descubrió lo que Planet Parenthood hacía con los bebés abortados, pues eso salió a la luz pública y es ya de público conocimiento, está ahí de público conocimiento. Sí, entonces no lo estamos pues inventando. En Sí. internet, usted búsquelo y usted se va a dar cuenta de qué forma tratan al cuerpo humano indefenso, ya sin vida, pero sí sacándole el jugo. Así Sí, es eso sencillo. sí. Sacándole el Entonces, jugo. entonces debemos de apoyar a todas estas personas, a estos jueces que han sido tan valientes, que Bueno, y siendo realmente, hostigados. que están cumpliendo con su deber, Con pero su como deber. te digo, sinceramente no lo hicieron por ellos mismos, sino porque Dios actuó en su conciencia de eso es ellos. verdad, sí, eso es verdad. Así de sencillo. Eso es verdad, sí, sin Dios no se mueve nada. No se mueve Bueno, nada. Sí, Mira entonces esta es mosca verdad. que anda por aquí, Señor, quítala. Bueno, Por aquí se anda. entonces Fidel, pues ya es tu turno, hablemos sobre esta parte que es muy Vamos. importante, que pues es bueno, es básica de todo. Vamos a hablar muy rápidamente, porque pues ya estamos sobre el tiempo, pero que nos quede claro esto, lo que acaba de suceder el día de hoy, queridos hermanos. Día de hoy, bueno, el viernes. pasado, pues esta alegría que tenemos, ¿sí? Nosotros, yo les comentaba que nos pueden de repente cancelar el video, nos pueden castigar, nos pueden detener el video, no puede salir. Pero queridos hermanos, dice San Pablo, ¿con quién quieres quedar bien? Allá en Gálatas 1:10, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Yo, con Dios. Así de sencillo. Yo de aquí, de este mundo, me voy a ir cualquier rato, no hay problema. Pero donde yo voy a llegar es allá, ¿sí? También, por ese temor, podemos nosotros quedarnos callados. Pero entonces dice el Señor allá en San Lucas capítulo 19, versículo 40, ¿sí? Cuando le decían al Señor, hey, aplaca a tus discípulos que se callen, que no digan nada, ¿sí? Dice el Señor, mira que si ellos callan, las piedras gritan, ¿sí? Si ellos se callan, las piedras gritarán. Queridos hermanos, y porque nosotros, católicos, sinvergüenzas, flojos, perezosos, no hemos hecho nuestro trabajo realmente de cristianos, es que las piedras son las que han gritado en estos años, en estos 49 años, 50 años que llevamos, que están matando a la gente, que están matando a los niños indefensos. ¿Por qué? Porque los católicos preferimos no perder nuestra comodidad y mejor calladito me veo más bonito, sigo gozando de la comodidad, del condition y de todo. ¿Sí? Y no tengo enemigos, no me he hecho tengo problemas. enemigos. Sí. No tengo a nadie. Sí. Vemos pues, queridos hermanos, que como dice la palabra de Dios allá en Jeremías 1:5, ¿sí? Dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de formarte. Esto que sucedió, algo hay, ¿sí? Este fallo, algo hay. Dios estuvo ahí. Yo estoy completamente seguro que Dios estuvo en la conciencia de estas personas, ¿sí? De estas personas. Y ahorita vamos a ir, yo les puse este versículo porque dice la gente que, entre comillas, la gente que sabe, los doctores, que son una bolsa de células. Dice la palabra de Dios, antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Y más de 50 millones de niños han sido consagrados, ya los tenía el Señor para él, y viene el hombre sintiéndose Dios y lo saca, ¿sí? Y peor aún, aprobando leyes, así de sencillo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita esta gente para gobernar? ¿Sí? ¿Qué necesita? Yo me acordé de lo que el rey Salomón le pidió a Dios cuando él era muy joven y llegó al reinado, ¿sí? ¿Qué le pidió a Dios?
Sabiduría. Eso fue lo que le pidió a Dios. Y eso es lo que le falta a todos los gobernantes que gobiernan mal su país. ¿Sí? Les falta sabiduría. Pero no sabiduría humana, sino sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría humana hace sentir al humano, al hombre, Dios, un Dios. ¿Sí? Miren allá en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y sepa distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí? Le pide a Dios que le ayude, a que él sepa distinguir, a que sepa juzgar. ¿Sí? Una persona, un gobernante, para que pueda juzgar y saber distinguir entre el bien y el mal, se lo necesita pedir a Dios. Así de sencillo. Y Dios le dará la sabiduría para gobernar a un pueblo. Sigue, ¿quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Le agradó al Señor el pedido de Salomón, y Dios le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza, ni la muerte de tus enemigos. En cambio, me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Estos jueces, yo creo, estoy convencido de que le pidieron a Dios inteligencia para ejercer la justicia, y no la justicia de los hombres, la justicia de Dios. Yo estoy convencido de ello. Allá en el libro de sabiduría, queridos hermanos, vamos allá al libro de sabiduría. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que necesitan los gobernantes. ¿Qué es lo que necesitan para tener un pueblo gobernado de acuerdo a la voluntad de Dios? No a la voluntad del hombre, de la mente, no, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren lo que el Señor les dice. Amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra. Ay, pero como anillo al dedo, ¿verdad? Perfecto. Amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra. Tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero. Porque se deja encontrar por los que no lo provocan. ¿Por quién se deja encontrar Dios? Por los que no lo provocan. Se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Así de sencillo. Y yo me pregunto, ¿qué sabiduría pueden tener esos gobernantes, ¿sí? Incluyendo este de aquí de Estados Unidos, el presidente, y el de México, que lo va siguiendo, y el de todos los otros países, pues, que todos los otros países, sí, donde se aprueba, porque son muchos, que se ha aprobado el aborto. ¿Qué sabiduría va a entrar? ¿Qué sabiduría de Dios va a entrar en un corazón esclavo del pecado? Ah, ya estás juzgando, Fidel. No, señor. Al estar aprobando leyes contra la vida, contra Dios, son esclavos del pecado. No lo digo yo, ahí está, búsquelo. Sabiduría capítulo 1. ¿Sí? El Espíritu Santo nos educa, huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. O sea, el Espíritu Santo no va a obrar maldad. Aunque estés comulgando, aunque seas un gobernante que vayas a comulgar todos los días, cuidado, mi hermano, cuidado. Dice San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 en adelante.
El que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Cuidado. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. No quedará sin castigo. Y más vale que nos arrepientamos ahorita que estamos vivos. Porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce pues todo lo que se dice. Por eso, cualquiera que tome una decisión injusta, óiganlo bien, cualquiera que tome una decisión injusta, no puede escapársele. No quedará sin sanción. Este lo reducirá al silencio. Los proyectos del impío serán investigados. Los proyectos del impío serán investigados, queridos hermanos. A Dios no se le escapa nada. Oigan, si aquí en Estados Unidos un gobierno de mucha inteligencia, de mucha tecnología, cuando se propone algo encontrar a alguien, así se meta debajo del mar. Ya lo encuentran. Ya lo encuentran. Eso que la sabiduría humana es basura al lado de la sabiduría de Dios. ¿Quién piensa que se le va a escapar a Dios? Por más secretos, en secreto que haga sus acciones, que tenga sus reuniones, que diga, que hable, que critique, no se le va a escapar. ¿Sí? Los proyectos del impío serán investigados, sus palabras serán transmitidas al Señor y sus crímenes serán castigados. Sepan que hay un oído atento que lo escucha todo y nada de lo que se murmura se le escapa. Déjense pues de quejas injustificadas. Eviten los propósitos condenables. Queridos hermanos, eviten los propósitos condenables. Dejen de estar buscando llevar a cabo esos propósitos que nos van a llevar a la condenación. En contra de la vida es un propósito condenable. En contra de la naturaleza humana es un propósito condenable. En contra de las ideas nuevas tontas, con la palabra griega aquella, es un propósito condenable. ¿Sí? Pues ni siquiera la palabra dicha en secreto queda sin consecuencias. La boca mentirosa mata a el alma. Dice el Señor, nada de vida desordenada. Eso sería buscar la muerte. No hagan cosas que les acarrean la desgracia. ¿Sí? ¿Qué necesita un gobernante? Sabiduría de Dios. Eso es lo que necesita. Y gracias al Señor que Él ha actuado casi a los 50 años en estos corazones dispuestos de estos jueces. ¿Sí? De estos jueces. De una u otra manera oyeron la voz de Dios. Sí, tiene que ser. Su conciencia. Sí. Su conciencia. Así que alguien de repente nos puede querer engañar. Colosenses 2:8, queridos hermanos. Colosenses 2:8. Vamos a ver qué dice. Cuidado, no se deje engañar, que es una interrupción. Interrupción es esta, que se cortó la internet y que volvió al mismo tiempo y continuamos. Y sigue igual. Y bien. sigue igual. Fue una interrupción, se fue la luz. Híjole, pero volvió. Seguimos, ¿sí? Pero cuando cortas la vida, ¿cuándo vuelve? Jamás vuelve, esa es una tontería.
¿Sí? ¿Cómo es que utilizan palabras Eufemismos. tan, ¿cómo se dice? Eufemismos. Esas palabras. Un lenguaje otra palabra para engañar y para cambiar el significado. Ella sí sabe de eso. Eufemismo. Yo no sé. Pero lo que digo, ¿cómo es que usan palabras con florecitas bonitas Sí, que no te des que no cuenta, suenen tan duro? muy sutiles? ¿Sí? Interrupción del embarazo. No te preocupes, no pasa nada. No hay vida ahí. Hay una bola de células nada más. No te preocupes, no pasa nada. ¿Ah? Cuidado, dice San Pablo. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías y con cualquier teoría hueca, que no son más que enseñanzas humanas. ¿Sí? No son más que enseñanzas humanas, queridos hermanos. Y para finalizar, allá en Mateo capítulo 19, versículo 40, ¿qué dice el Señor? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Esperamos pues, queridos hermanos, que de aquí en adelante nosotros o los que tienen la oportunidad de votar por algún legislador, por algún representante público, ¿sí?, del pueblo, porque ellos son simple y sencillamente servidores de nosotros, del pueblo, ¿eh? Y se dan su gran paquetazo, son sirvientes. ¿Por qué? Porque a ellos se les paga de nuestros impuestos, así de sencillo. Y eso no lo alcanzamos a mirar nosotros, ¿sí? Son representantes del pueblo, ¿sí?, que llevan al Congreso las quejas, las necesidades del pueblo. Eso es lo que son. ¿Por qué se agarran solamente unas ideas por conveniencia monetaria o por conveniencia de escala y van a hacer cosas que no se deben de hacer? No cooperemos con ellos, queridos hermanos, así que vayamos a dar la batalla. Sí. Gracias a Dios. Y mira, hemos Fidel, ganado que sí, una batalla. sí. Sí. Y mira que sobre lo que estás diciendo es bien importante que recapacitemos, porque en la mayoría de los países donde se ha aprobado el aborto ha sido en contra de del querer del pueblo. Por ejemplo, mira, en tu país creo que el 80% de las personas o más, creo que más, estaban en desacuerdo con el aborto. En mi país, casi el 90% de las personas nunca estuvieron de acuerdo con esto. ¿Y qué está pasando? Que personas que son los jueces y esas personas que tú dices que son las que nos representan están decidiendo por nosotros. Claro, y por interés. Y no es justo que unos pocos allá decidan por millones de personas que no estamos de acuerdo con un delito de esto, porque prácticamente pues sabemos que el aborto es un pecado, y es un pecado de los más graves. Y es un pecado de los más graves. Entonces, ¿para qué le buscamos? Y bueno, y valga que bueno aclarar para que no vamos a tener dificultades, es que sabemos que la persona que comete un aborto muchas veces se lleva por circunstancias, porque también esa es la cosa por la que tenemos que trabajar. Si vamos a ser pro vida, tenemos que también ver de que hay muchas personas que una mujer en medio de una circunstancia queda embarazada por X y motivo, bueno, queda embarazada, necesita ayuda. Necesita sentirse acompañada y necesita que ese hombre también responda. Necesita que su familia no la tiren a la calle, sino que la acojan. Ya el bebé está ahí, ya no hay nada que hacer en ese momento. Entonces hay que educar también. Educar. Sí. Entonces, el aborto no es una opción, porque el aborto daña a las personas, deja daños psicológicos en la mujer. Entonces, que sí es importante decir, es que se necesita ese apoyo y se necesita que trabajemos también en esa parte. Sí, que es todos, ¿sí? Tanto el gobierno, porque ellos tienen los recursos, ¿sí? La iglesia, apoyo espiritual, que dar el apoyo espiritual, nosotros como hermanos en Cristo, como cristianos, dar ese apoyo también, dar ese apoyo, estar ahí.
Sí, a ver, ¿qué consejo vas a dar? Así de sencillo, Sí, Marlena. sí. ¿Qué consejo vas a dar cuando te presentes con una situación así? ¿Qué consejo? Ay, no, pero es que fue pues involuntariamente, no quería, ella no lo desea y mira, está así. Bueno, entonces mátelo. Pues yo digo una cosa. Si ya tiene un niño de unos 5 o 8 años, pues ¿por qué no hay que matar mejor al grande? Porque ese ya gasta y el otro está en el vientre, ni siquiera dice nada, el pobre. ¿Por qué no matamos al grande mejor? ¿Mm? Sí. No, es que debemos de tener coherencia, queridos hermanos, en lo que nosotros hacemos, predicamos, decimos, ¿sí? Así que, Y esa frase que a veces se dice, los buenos somos más, muchas veces es una mentira, porque los buenos pues somos más, pero más también más perezosos, más perezosos, indolentes. más perezosos. Sí. Y realmente, mira, Entonces, y yo creo eso, Marlena, que sí, los buenos somos más los que luchamos por la justicia de Dios, por la dignidad humana. Yo creo que somos más. Lo que pasa que eso es lo que no le conviene al gobierno, no quiere. sí. Las personas son poquitas las que van en contra, pero esas sí reciben apoyo sí. de todos lados, Sí. de todos lados, ¿sí? Apoyo público, apoyo, propagandas, publicidad, dinero, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que les conviene, Sí. ¿sí? Entonces, estas cosas que nosotros hacemos, pues no les conviene gran cosa. ¿Por qué? Porque en lugar de que les ayudemos en sus intereses, pues Sí. los echamos para atrás, ¿no? Pero si callamos nosotros, recuerden que las Sí. piedras gritarían. Los, ¿sí? los católicos tenemos que ponernos en marcha. Tenemos Ya que ser ya. ese ejército que marcha y que pues nuestro Ya, dejemos de estar despertar dormidos. despertar. Ya. Somos muchos, pero somos muy callados No. y no, nos da miedo. Somos callados para las Sí, cosas nos de da Dios. miedo. Para esas somos Y, callados. sí, y no Para deberíamos otras, de no. sentir miedo porque sabemos quién está detrás detrás de nosotros no está. ¿Quién es el que está con nosotros? Pues? ¿Quién es el que está con nosotros? Así Así que, que a ver, bueno, vamos a dar bueno, unos listo, saludos Fidel. ahí, a ver Entonces Mira, tenemos. fíjate como aquí en la pantalla no miro todos los Ah, mensajes. bueno, A ver, mira, vamos a ver. pues No. así. Bueno, No. tenemos Ah, ya a aparecen. a Freddy Portillo, pues nos saluda. saludo para Freddy. Sí. Está María Sánchez de López y nos dice, precisamente hoy estábamos hablando con mi hijo que la única excusa que los proaborto dan es cuando la situación es por violación. Estoy segura que hay más casos de aborto de personas que simplemente simplemente no están en esa situación. El otro punto que escuché es que en la corte son más hombres que mujeres, pero ellos tuvieron que haber escuchado y analizado y por eso hoy dieron el fallo. Es importante hablar con nuestros adolescentes porque por todos lados los confunden. Gracias, María Sánchez. Sí. Gracias. Un saludo muy cariñoso para Sí. cada uno de ustedes. De verdad, queridos hermanos, yo les agradezco porque han perseverado durante estos 2 años con nosotros. De Sí. verdad, yo no tengo dinero, si no les enviaba yo $1 a cada uno. Bueno, pero no Lupe, tengo. Lo único que les puedo enviar son felicitaciones Sí. y ánimo para que podamos seguir perseverando, para cuando el Señor venga nos encuentre trabajando Sí. en lo de Él. Lupe Ornelas pues nos saluda, está Gracias, viendo. Lupe, gracias. José Manuel Adame también nos está viendo, Marta Serrano nos está viendo y bueno, entonces vamos a ver a que compartan este video y le sirva a muchas personas. Un saludo para cada uno de ustedes, de verdad. Hoy ahí haciendo una publicidad, me dice Facebook, manda un saludo para las personas que han perseverado y hay que agarro y ahí estaba ya el nombre de Marta y va un saludo para Marta, ¿no? Porque desde el primer día ella ha estado ahí, gracias a Dios. Ahí, Sí, bueno. pero para todos, de sí. verdad. Cada uno de ustedes es especial porque Dios no están ahí por casualidad, sino porque Dios desde lo más íntimo de cada uno de ustedes los ha movido, los ha motivado para estar aquí escuchando y no nos Sí. escucha a nosotros, son cosas de Él. Por eso al final de esto
queremos terminar con la palabra de Dios. ¿Sí? Sí. Queridos hermanos, muchísimas gracias. De verdad que Dios les siga bendiciendo con más fuerza, fortaleza, perseverancia, que es lo que necesitamos. No se les olvide, amaré sirviendo, serviré evangelizando. ¿Sí? Y la oración es la respiración de la fe y el encuentro íntimo con Dios. Nos vamos a mirar, si Dios nos sigue prestando vida, el próximo miércoles en el ombligo de la semana. Sí, señor. Marilena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fidel. Es un placer al estar aquí. contrario. Ya Y gracias más a seguido, ustedes. Deja de andarte ya tantas vacaciones. Bueno, qué bueno O encontrarnos en algunos este de momento, ustedes, sí. queridos hermanos, que están ahí mirándonos, ¿por qué no vienen para Bueno, acá? ¿qué Nos tal si acompañan. invitas a alguna integrante del grupo Provida de nuestra parroquia? Que Bueno, venga, está que bien. debe estar debe estar de fiesta. Deben de estar de Deben estar de fiesta, Sí, entonces sería sí. bueno que viniera aquí alguno y se diera A ver, su... ¿quién es Provida de los que está ahí? Que levante la mano. Sí, De los que quiere nos están- venir, sí, de quiere los que venir. nos están, de los que nos están mirando. ¿Quién es Provida? Sí. Dice Luis Ramos, excelente mensaje. Dios les bendiga. Sí, María Elena, saludos. sí, Fidelidad. Sigan adelante. sí. Claro, Luis Ramos, gracias por tus saludos. También un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Y ánimo, vamos para adelante en el nombre Sí. de Dios. Bueno. Vamos a poner nuestras necesidades en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que sea ella la que se las haga presente a nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor el Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, y no se les olvide, yo sigo haciendo el rosario por estos sacerdotes que han pasado a la casa del Padre a través, pues, de la violencia, ¿no? De esta persona que los asesinó allá en el estado de Chihuahua, México. Yo he estado haciendo los rosarios todos los días. Vamos a terminar el día de mañana. Espero que, no el jueves, porque el jueves es el noveno. Empezamos el miércoles. Vamos a terminar el día jueves, si Dios da permiso. Tal vez lo transmita. Y el que guste acompañarme, hagamos ruido, dice el Papa Francisco. Hagamos ruido, queridos hermanos, ¿sí? Hagamos lío, hagamos que se sepa que Dios está obrando en los corazones de cada uno de nosotros, pues. Y una oración de nosotros le servirá a nuestros sacerdotes que se han adelantado y al hermano Pedro que trabajando honradamente encontró la muerte, ¿sí? Pero cada oración que hacemos nosotros por ellos, queridos hermanos, es algo que nos vamos ganando con ellos para cuando nos toque a nosotros. Tesoros. Así que esos son Haciendo los tesoros. tesoros en el cielo. Que Dios los bendiga y que pasen una excelente noche en el Señor. Hasta pronto.